En el mundo existen, la mayoría de los pueblos comen picante. El picante, recién en 1912 se lo empezó a medir con un número que es el SHU, que es Scoville Heat Units, o sea, la unidad de picante, SHU. Con eso se empezó a medir. Las primeras pruebas de medición se hacían agregándole al picante agua con azúcar hasta que dejaba de picar. De acuerdo a la cantidad de agua con azúcar que se agregaba, era el número que se le daba al picante. Mirá vos. ¿Y qué tiene el picante? El picante es clave en la cocina, porque el picante te hace todo más rico. El picante, la lengua no lo detecta. Es una sensación táctil de dolor, es una quemadura. En la lengua los sabores que se toman el picante no está. Ahora, ¿qué hace el picante? Cuando nosotros tomamos algo que tiene picante, nos produce una quemadura. Esa quemadura nos hace que el cerebro quiera tratar de hacer que la situación no sea tan incómoda y sea más placentera, y nos da una dosis de serotonina, la hormona de la felicidad, y hace que todos los sabores suban. Se realzan. Entonces, cuando vos tenés una comida, siempre con picante es más sabrosa. Y hoy en día se han dado cuenta que al levantar los sabores, se levanta el azúcar, se levanta la sal. Por lo tanto, el dulce y el salado, usando picante, usamos menos. Y esos son dos productos que hoy tenemos en exceso, que nos producen problemas de hipertensión y que nos producen problemas de diabetes. Por lo tanto, el uso del picante cada vez se da más importancia. Ahora, ¿cuál es el tema del picante? El picante, nosotros hay que entenderlo que el picante hay que usarlo, pero hay un umbral de dolor. Uno tiene que trabajar con el picante abajo de ese umbral de dolor. Si llegamos a ese umbral de dolor, nosotros estamos complicados porque no nos sirve, nos resta. ¿Está bien? Ahora, los picantes hay que entender que de los 860 chiles que existen en el mundo, gourmet son muy pocos. ¿Cuándo un chile es gourmet? Cuando pica y se va. Porque si nosotros ponemos un picante, por ejemplo, un PP, como le dicen, un puta parió, vos lo comés, te adormece y perdés los sabores. Hay personas que a lo mejor le dicen, me encantó, pero a la mayoría de las personas lo va a alterar y no va a servir. Entonces la función de que el picante, usarlo para que la comida sea más sabrosa, para un montón de gente no es. Y se molesta y dice, a mí esto no me gusta. Entonces, el tema del picante es el uso que hay que darle de tal manera para aprender cuál es el punto tuyo, hasta qué punto vos podés usar picante. Raúl, obviamente hay diferentes presentaciones, uno la estamos viendo acá, compartiendo. Sí. Hay picantes que son para la cocción y otras como aderezo. ¿Pueden funcionar de las dos formas o no? Pueden funcionar de cualquiera de las maneras que quieras. Lo que sí hay que entender que el número 1 en picantes del mundo es Tailandia. ¿Está bien? Y el número 2 se consideraría México. ¿Pero por qué? Por el volumen de picante que se consume por persona. Eso está, hay estudios, ¿está bien? Perú tiene mucho uso de picante, Estados Unidos también, pero el número 1 es Tailandia. Y la zona que más tiene picante en concentrado, por ejemplo, es la zona de Sichuan, en China. Pero el resto de China no tiene el picante que tiene Tailandia. Tailandia es mucho más homogéneo el consumo de picante. Contanos, Raúl, a medida que acá traje para que la gente vea y vea que picante es distinto. Este es un curry muy picante de origen tailandés. Este es un aceite de soja con picante. No, ¿en qué cámara estamos? ¿La 3? Acá. Sí, con picante. Después está la sriracha del gallo, que es la más conocida de todas. Ojo, hoy hay un montón de qué sé yo, Tabasco, de un montón de empresas que hacen sriracha, pero la original, la que primero salió, es esta, que es un tailandés, pero se hace en Estados Unidos. Bien. El consumo en Estados Unidos de picante es muy importante y una de las líneas más conocidas es la Tabasco. Tabasco es peperoncino con vinagre. Pero Tabasco es la marca, diríamos, como se la conoce comercialmente. Sí, bien. Tabasco es una salsa porque yo por ahí americana. Escuché, si tenés Tabasco para echar, sí, y uno pensé que era un picante. Es como decir Coca-Cola. Exactamente. Estos son chiles, por ejemplo, esto es de Sudáfrica, que también usan bastante picante, un molinillo con picante. Este es tailandés. Esto es mexicano, son los otros que vienen. Ajá. Famosos, los serranos, los jalapeños. Y estas son las salsas, por ejemplo, más conocidas, el yucateco, mexicana. Y este es un picante que se llama Tajín, que es lo más usado en ensaladas y todo. En México se usa muchísimo el picante y como occidentales nosotros reconocemos más los picantes del lado de México. ¿Está bien? Nosotros hacemos este en San Juan
que es un aceite de peperoncino. Lo mismo que este, pero en vez de soja y usar un chile que usan ellos, que no es peperoncino, tiene un nombre que es largo y difícil porque es tailandés, nosotros usamos el italiano, que es el peperoncino, que es lo mismo que en la tabasco. Lo que pasa es que estas tabasco, todas estas salsas son, esta es seca, pero todas estas son con agregados de vinagres. ¿Está bien? Los italianos, también los tailandeses se lo usan, hacen los aceites. El aceite tiene que, al no ser picante, vos se lo vas a poner a un queso, se lo vas a poner a cosas y no te va a alterar tanto el sabor. Porque el tabasco pica, pero la tabasco tiene vinagre. Entonces hay cosas que no irían. Nosotros por eso hacemos el aceite, que lo bueno que tiene el peperoncino, sobre todo, que pica y se va. Es impresionante. Entonces, cuando te pica, el cerebro inyecta serotonina, te levanta todos los sabores y el picante se fue, entonces los podés disfrutar. Cuando el picante sigue estando y te adormece, no sabes qué estás comiendo. Sí. Por lo tanto, hay que tener Suele pasar ahora ahí ciertas marcas de snacks que las hacen muy picantes y me parece que es como para ir probando ese umbral de dolor, sí. Pero al fin y al cabo después no le sentís sabor nada y bueno, obviamente son todas cuestiones químicas. Raúl, te hago una consulta y tiene que ver para alguien que se quiere iniciar, quiere conocer, porque hay cierta, uno puede decir que hay cierta, no sé si moda, pero cierto interés de la comunidad, de la sociedad, de ir adentrándose en el uso y en la prueba. ¿Cómo uno puede arrancar sin ir a la guerra pero no morir? Perfecto, con los picantes. ¿Por dónde puedes arrancar? Yo empezaría siempre con un aceite. ¿Por qué? Porque cuando vos comes un picante, tanto la semilla como la piel, como el pedúnculo, como la carne propia, te van a quemar desde que entran hasta que salen. ¿Está bien? Pues los aceites tienen esa condición que es fabulosa. Pica y listo. No te hace para abajo nada. Entonces, los aceites, trabajando con un gotero. Nosotros en el lagar, en el restaurante nuestro, tenemos el aceite de peperoncino y lo ponemos con gotero para que uno pueda ir viviendo la experiencia de cuánto es lo que vos soportás. Claro. Y si querés le vas poniendo más. Igual que para los fanáticos hacemos una mermelada de chile, que eso es fabulosa, pero ese es para el que ya está acostumbrado. Uno tiene que ir como subiendo su nivel de tolerancia. La gente cuando va al restaurante, ¿suele pedir en la comida, en la preparación, o pide también, como te decía recién, como aderezo, para ir probando esto? Porque uno siempre tiene la sensación de que me va a picar mucho y me va a picar mucho. Yo recuerdo hace mucho tiempo haber ido, por ejemplo, la primera vez que fui a comer sushi, y wasabi. Me pusieron el wasabi, sí, y le entré como si fuera paté de nada, paté de hígado. Le ha pasado mucho. Y ¿qué pasa cuando, digo, la gente le pasa esto que me pasó a mí, que yo cometí, no sé si error o no, pero agarrás la primera bebida que tenés con el realce del picante de lo que consumís después del picante? ¿Que te ayuda o te lo potencia? No, no, por eso. Sí, no es un mito. Yo no sé si te acordás, porque vos sos más o menos de mi edad, de Scooby-Doo. Sí. Scooby-Doo cuando se quemaba, ¿qué tomaba? Ketchup. Porque el ketchup es dulce. Si vos querés apagar el incendio, no lo tenés que apagar con alcohol ni con agua, porque te lo sube. Tenés que apagarlo con Blanc que tenía ahí. No, mal, azúcar. Me fue muy mal. Dulce. Por eso nosotros, cuando hacemos la mermelada de chiles, que son chiles sanjuaninos, que son muy picantes, pero queremos tener el perfume y el sabor, lo hacemos mermelada. Entonces la mermelada te apaga la quemadura, sí. ¿Está bien? Pero te deja el sabor y el perfume. Entonces es algo que es picante, pero es tolerable. Y la idea es hacer cosas gourmet, no cosas que te dejen la boca en llamas. Raúl, contanos cómo podemos llegar, sobre todo porque es muy vasta la oferta, cómo podemos llegar, dónde te podemos encontrar, dónde podemos ir a buscar estos picantes. Bueno, el almacén nuestro es Tupelí, en la 25 de mayo, y esto es una partecita. Tenemos una cantidad de picantes impresionante. Ajá. Creemos que el picante es clave en la cocina. Vos sabés que a mí me gusta cocinar, pero en la casa, bueno, a mi hijo le gusta el picante, a mí me gusta también, pero siempre tenemos esa cuestión de si compramos, que después se echa a perder porque no lo usamos, pero es una cuestión de animarse. Creo que los condimentos también hoy en día se usan mucho más que el orégano, el ají y la pimienta. Mirá, se van agregando condimentos porque uno va probando. Vos querés comer ceviche, tengo el ají amarillo cayena, que es el sabor del ceviche. Ajá. Ceviche sin un ají amarillo para mí no es ceviche. Claro. ¿Entendés? Y después tenemos merquén, que es el cacho de cabra del sur ahumado con raulí, que tiene que tener ese perfume raulí porque los ajíes, sobre todo en el sur, se secaban y se secan muchos hoy en las cocinas de las casas, en los hogares. Mirá. Se cuelgan hierro y ahí se cuelgan para que se sequen. Entonces la madera que usan ellos es raulí.
Pero humo de Raulí en el mercado industrial no existe. Claro. Los humos que hay generalmente son de manzano, de álamo. Y cuando vos compras un merquén, tenés que tener el ají, pero con el perfume ahumado en Raulí.